Gloria al nombre de Jesús, alabado sea el nombre del Señor. Te damos la gloria, Señor, y toda la alabanza. Que toda palabra, Señor, que salga de mi boca sea para la edificación, Señor, del cuerpo de Cristo, Padre. En el nombre de Jesús te lo pido, santifica mis labios, mi corazón, mi mente, Señor. Que solamente se haga tu perfecta voluntad, Señor. Alumbra el entendimiento de aquellos mis hermanos que lo necesitan, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Ayúdanos, Jesús, a llegar, Señor. Ayúdanos, Padre, a ser victoriosos en tu caminar, Señor. Ayúdanos, Señor, a andar por el camino estrecho, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al nombre del Señor. Bien, mis amados hermanos, gloria a Dios. Algunos hermanos me han dicho, mis amados hermanos, ¿por qué estás hablando estas cosas? ¿Por qué tú hablas? Mis amados hermanos, los que servimos a Dios, hablamos lo que Dios nos indica, lo que el Señor nos enseña. No podemos nosotros estar obedeciendo a lo que nos dice el hombre, hermanos, si no, no seríamos siervos de Dios. Aleluya. Esta es la palabra que el Señor me da, gloria al nombre de Jesús. En Proverbio capítulo 31, el verso 8 y 9, vamos a leer para gloria de Dios. Y esta palabra el Señor no solamente me la da a mí, sino a todo aquel que es un verdadero siervo, sierva de Dios, todo aquel que es un verdadero hijo, una verdadera hija del Señor. Aleluya. Entonces leemos para gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y no podemos callar, mis amados hermanos, porque si no el Señor mismo nos reclamaría y tendríamos que darle cuenta a Él, mis amados hermanos. Dice así la palabra de Dios para gloria de su santo nombre. Abre tu boca por el mudo en el juicio de todos los desvalidos. Abre tu boca, juzga con justicia y defiende la causa del pobre y del menesteroso. ¿Cuántos pobres espirituales hay, mis amados hermanos? Pero aquel que Dios le ha dado más debe ayudar a aquel que tiene menos, no solamente materialmente, sino también espiritualmente, mis amados hermanos. Y si tú tienes un poquito más de entendimiento, tenemos que ayudarnos los unos a los otros, porque ahí en eso se ve el amor, mis amados hermanos. El amor no es pasar la manito por encima de aquel que está haciendo lo malo, sino es reprenderlo y exhortarlo, porque el que ama no va a dejar que su hermano se pierda. Gloria al nombre del Señor. Dice la palabra, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuera posible, aún a los escogidos. Todo aquello que exalta al hombre, todo aquello que engrandece al hombre, todo aquello trae fascinación, hermano, todo aquello que le da alabanza al hombre, como que esa persona es más que nadie, como que es un iluminado, una iluminada, alguien con una estrella o con un llamado especial y diferente, mis amados hermanos. Dice la palabra que en el cuerpo de Cristo todos somos necesarios, todos somos importantes. El Señor no hace acepción de personas entre su pueblo, bendito sea el nombre de Jesús. Y dice su palabra, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Aleluya, santo es el Señor. También vamos a estar leyendo, mis amados hermanos, allí en Segunda de Pedro, en el capítulo 1. Gloria a Dios, aleluya. Alabado sea el Señor. Y allí los apóstoles estaban diciendo en el verso 16, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas. Escuche bien, no os hemos dado a conocer
el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Mis amados hermanos, todo aquel que recibe una revelación debe de buscar al Señor en profunda búsqueda, mi amado hermano, apartándose mucho tiempo con el Señor antes que dar una revelación, mis amados hermanos. Antes que traer una palabra al pueblo, debe buscar al Señor, mis amados hermanos, porque si no, dice que esas palabras conducirán más y más a la impiedad y serán como carcoma que come, como una gangrena, dice, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se apartaron de la verdad, diciendo que Cristo, que ya los muertos habían resucitado. Una sola herejía era como una gangrena, y eso es lo que está pasando al día de hoy. Están trayendo fábulas artificiosas para que el pueblo se desvíe de la verdad de Cristo, de la verdadera palabra de Dios, y prestar atención a esas fábulas artificiosas, mis amados hermanos, y sacar la mirada de Cristo. Y dice, nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el Monte Santo. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra el lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de las Escrituras es de interpretación privada. O sea que si usted viene a alguien diciéndole que ha interpretado la Biblia, una persona solamente, mis amados hermanos, como una aguja en un pajar, diciendo que ha interpretado la Biblia diferente a como todos los santos hijos de Dios de todas las generaciones, y aún en esta generación está diciendo que tiene una revelación única y diferente, entonces vaya a la Biblia y a buscar a Dios antes de salir a gritar a los cuatro vientos. Como oí por ahí una persona que decía, yo soñé con una tortilla, soñé que había 8, soñé que había 9, y sumaba las 8 tortillas, sumaba las 9 tortillas y me daba 10, no sé si eran 9 o 7, pero sé que esa persona sumaba tortillas, mis amados hermanos, y al final me daba 18, decía la persona. Hermanos, realmente eso no es revelación de Dios, esos son obras del enemigo, sembrando engaños, sembrando mentira en el corazón de los hombres, diciendo Dios me confirmó mediante un manojo de tortillas que Cristo viene el 18 de septiembre. Hermano, eso no es revelación de Dios, eso no tiene apoyo bíblico, mis amados hermanos. No hay nada que avale la suma de tortillas en la Biblia, mi amado hermano. Que Dios tenga misericordia, mis amados hermanos. Otra por ahí, mujer diciendo, Dios me confirmó también. Me dijo, escribe unos números y ahora comienza a sumar números. Súmalos y ahora léelos para la derecha y de derecha para la izquierda. Y te va a dar 17, 18, 9 de septiembre del 2024. Tenga cuidado, mis amados hermanos. No sea cosa que usted esté siendo inducido por un espíritu de engaño, por un espíritu de error que no sea el espíritu de Cristo. Toda palabra tiene que ser confirmada con la Escritura, pero como la Escritura no es de interpretación privada, mi amado hermano, entonces usted tiene que entender que también ir a la historia, miren mis amados hermanos, para ver que estas cosas ya han pasado en otro tiempo, mis amados hermanos. Según la historia, aún desde el 1520 hay profecías de que Cristo venía en ese tiempo. Le voy a leer algunas, mis amados hermanos, de este tiempo, por ejemplo, del 7 de octubre del 2015. Miren, he recopilado
dado un poco de información, como dice la palabra, para hablar por el desvalido, por aquel que no entiende, mis amados, por aquel que no tiene de repente un poquito más de entendimiento, porque todos somos importantes en el cuerpo de Cristo y lo que tiene uno tal vez no lo tiene el otro y todos debemos de ayudarnos los unos a los otros, mis amados. Y si tú callas o yo callo y ese hermanito se pierde, vamos a ser culpables de la sangre de ese hermano, de esa hermana. Mas yo he librado mi alma hablándole a mis hermanos y diciéndole: busquen al Señor, confírmenla con el Señor a sola, con la Escritura y con el Espíritu Santo, porque dice la Escritura que Él nos conducirá a toda verdad y a toda justicia, mis amados hermanos. Mire, habían unos hermanos, les voy a leer algunos casos que acontecieron también el 7 de octubre del 2015. Así dice: este día, decían estas personas, hacían unos carteles amarillos con letras negras y aseguraban que el día del juicio había comenzado el 21 de mayo de 2011 y que ya para ese tiempo, decían, se habían cumplido 3 años y medio, que el Mesías vendría al departamento del Atlántico, y eso interesó a todo el país y llevó a las autoridades y al gobierno local a tomar cartas en el asunto. Mire, hermanos, si será delicado, mis amados hermanos, que aún las autoridades tomaron cartas en el asunto, mis amados hermanos. También tenemos la historia en 1978 que quedó guardado sobre Jim Jones. Dice, este templo, esto pasó, amados hermanos, en Guyana en el 1978. Fue una agrupación religiosa fundada en los años 50, teñida de secretismo y liderada por un personaje llamado Jim Jones. Esto aconteció, mis amados hermanos. Dice, hermanos, que esta información llegó al congresista de California, Leo Ryan, quien organizó un viaje a Johnstown para investigar la situación, pero la misión terminó trágicamente cuando miembros del templo del pueblo acribillaron a Ryan y a varios de sus acompañantes. Vieron que estas noticias escandalosas de que Cristo viene y que se hacen grupos hace, mis amados hermanos, que las autoridades se preocupen, mis amados hermanos, con estas voces que salen para traer revolución, para traer falsas noticias, para traer engaño al pueblo, mis amados hermanos. Dice que también hubo reportes de abuso contra los miembros de esa secta, dice, en llamadas noches blancas, donde simulaban suicidios colectivos. Peligroso, mis amados hermanos, que en esta noche blanca dice que murió mucha gente. Dice que le dio a beber a su congregación un refresco adulterado con cianuro. La información llegó a los oídos del congresista de California y él organizó este viaje y fue para tratar de salvar a la gente, pero no se consiguió. Dice, los miembros de la congregación y unos voluntariamente y otros obligados, incluyendo 300 niños y bebés, bebieron un refresco adulterado con cianuro. En total, más de 900 personas. Ahí están los informes de esta masacre con el mayor suicidio colectivo de la historia. También, mis amados hermanos, los que le he leído anteriormente, que eran de Sabana Larga, Atlántico, dice que se quedaron sin propiedades y sin trabajo. Todos esos creyentes vendieron sus bienes y renunciaron a sus trabajos ante la supuesta llegada del Mesías. Todos esos habitantes quedaron sin nada, mis amados hermanos. En este caso, lo que pasó con este Jim Jones, dice que más de 900 personas, escuche bien, murieron. Más de 900 personas, que fue una masacre
que quedó consignada como el mayor suicidio colectivo de la historia. También pasó, mis amados hermanos, una rama llamada los Davidianos. Esto pasó en Waco, Texas, en el 1993. La rama davidiana era una secta con sede cerca de Waco, Texas, fundada en el 1955, derivada del grupo religioso los Davidianos. Eran los adventistas del séptimo día, y en 1981 Vernon Howell, una joven que venía de familia disfuncional, que tenía antecedentes penales por haber tenido relaciones sexuales con una menor, se integró en esta secta davidiana. Este hombre llamado Howell cambió su nombre por David Koresh para proyectar una identidad bíblica. Tras la pugna por la dominación de la secta, Howell emergió como el líder supremo de los davidianos, cambiándose el nombre a David Koresh para reivindicar su conexión divina con David, el rey de los judíos, con Ciro el Grande de Persia, y así Koresh se decía que era Ciro en hebreo, asumiendo este rol mesiánico, mis amados hermanos. Este hombre dice que tuvo más de 10 hijos con diferentes mujeres. Esto es gravísimo, mis amados hermanos. Lo que pasó en esa secta, que también anunciaba el fin del mundo y la venida de Cristo, mis amados hermanos, dando fecha. También los seguidores cristianos que se decían, los que les estaba leyendo estos colombianos anteriormente, dice que varios días estuvieron sin comer, sometiéndose a ayunos prolongados para purificar su cuerpo ante la llamada de que vinieran todos a reunirse, que se juntaron todos en la casa del pastor, crearon una secta que el pastor se llamaba Gabriel Alberto Ferrer. Todos quedaron esperando, mis amados hermanos, sin comer, en ayuno, en vergüenza, moviendo a todo el país, mis amados hermanos. Tenga Dios misericordia. Dice Mateo 18:7, ay del mundo y los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero ay de aquel hombre por el que vienen los tropiezos, de manera que cada uno de nosotros, dice el Señor, dará cuenta de sí. Por eso, mis amados hermanos, es que no podemos estar jugando, no podemos, mis amados hermanos, prestar el oído a todas estas cosas como están saliendo. Yo ya sé el día y la hora, ya esto ya ha pasado en la historia, esto no es algo nuevo, mis amados hermanos, y Dios ha advertido firmemente sobre el añadir o quitar en las escrituras. Lo hemos visto allí en Apocalipsis 22, 18 y 19, donde da el Señor una advertencia a aquel que le agrega a la Biblia, que dice que le serán agregadas, le serán enviadas las plagas que están escritas en este libro, y aquel que le quita a la Biblia para favorecer su revelación, mis amados hermanos, no solamente están agregando sueños y revelaciones que son infundadas, que no tienen ningún apoyo bíblico, que de tortillas, que números que se suman de derecha a izquierda, hermanos, que no son más que numerología, mis amados hermanos, para justificar algo que es infundado, que no tiene fundamento bíblico. Le guste a quien le guste, la escritura dice, el día y la hora nadie lo sabe. Por algo el Señor dejó estipulado esa escritura, mis amados hermanos, porque miren cuántas sectas han salido. Les voy a seguir dando la información que he recopilado para que en el nombre del Señor, mi amado hermano, usted busque al Señor de todo corazón y se aparte de toda secta, mis amados hermanos, de todo aquel que con palabras infladas, como dice la escritura, lo seduce, lo induce al error. Dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras. Y muchos, dice
dice el Señor, seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Bendito sea el Señor, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales, ya de largo tiempo, la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados para el día del juicio. Tampoco el Señor perdonó al mundo antiguo, mis amados hermanos. Tenga Dios misericordia, tenga Dios misericordia. ¿Por qué? Porque hoy, mis amados hermanos, se está hablando palabras que el Señor no ha enviado. Dice la Escritura, dice, pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y de soluciones a los que verdaderamente habían huido, de los que viven en el error. Estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre, porque hablan palabras infladas, porque hablan palabras que no vienen del Espíritu Santo, sino de su propia humanidad, de su propia carne, con sabiduría humana, que dice la Escritura que es diabólica, mis amados hermanos. Por más que una persona tenga una sabiduría tremenda para deducir qué día va a venir Jesús, hermano, entregue esa sabiduría, porque nuestra sabiduría no sirve para nada. Lo único que nosotros tenemos que depender, y de lo que Dios se agrada, que el hombre y la mujer que es verdaderamente un hijo, una hija de Dios, dependa de su Espíritu Santo, y que no sea sabio, dice la Escritura, en su propia opinión, que no se crea sabio, porque a mí se me lo ha revelado, se me ha revelado. ¿Por qué? Porque sabe contar números, porque sabe contar luna, porque sabe contar cuento. Que Dios tenga misericordia. Dice, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que le fue dado. El Señor nos está llamando, mis amados hermanos, al arrepentimiento, a buscarlo a Él, a creer en su palabra. El día del Señor vendrá, escrito está, el día del Señor vendrá, dice, como ladrón en la noche. Escrito está, lo quieren borrar, lo quieren desaparecer, cambian las palabras para decir que el Señor va a avisar a todos que eso del ladrón es solamente para los que no lo están esperando. Pues, mis amados hermanos, todos estamos esperando a Cristo, aquellos que le amamos de verdad, mis amados hermanos. Pero ¿cómo es posible que estas personas se han vuelto de las palabras del Señor para modificar la Escritura con una interpretación privada? Les voy a estar pasando, mis amados hermanos, a leer la información. Gloria al nombre de Jesús. Entre esas predicciones, mis amados hermanos, apocalípticas que nunca se cumplieron, estaba el milenialismo, que eso viene desde el Papa Silvestre II, del 1 de enero del año 1000. Vaya escuchando, la era de que Jesucristo iba a durar tan solo 1000 años. También, mis amados hermanos, estaba la natividad mística. ¿Quién fue esta persona? Fue Sandro Botticelli, en el 1500. Pintó un óleo sobre la tela el nacimiento de Jesucristo y anunciaba el final del mundo para 1504. Viejo, esto no es nuevo, no es la primera vez que se oye una fecha de que Cristo viene y que esto termina ahora y de que esto es así. No, mis amados hermanos, esto siempre pasó. 1504, que Jesucristo venía, mostraba en esa pintura el nacimiento de Cristo y el final para 1504. También el diluvio germánico, ¿cuándo fue? Fue el 20 de febrero en 1524.
¿Quién era Johannes Stoffler? Era un matemático y astrónomo, ¿vio? Era matemático y astrónomo alemán que en 1499, el final del mundo en 1524 sería debido a un diluvio universal. Vaya viendo, mis amados hermanos, esto no es de ahora. 1499 que todo terminaba en el 1524. También en la era de Cristóbal Colón, ¿cuándo fue? Fue en el 1658. Dice, escribió un libro titulado El libro de las profecías, donde venía a decir que el descubrimiento de América no era más que otro signo, una señal, más bien del plan de Dios que culminaría en el 1656 o 1658 con la segunda venida de Cristo y el fin del mundo. Vaya viendo, Cristóbal Colón. También dice que los Shakers en 1792, 1794, ¿quiénes eran los Shakers? Son los seguidores de un movimiento religioso, Sociedad Unificada de los Creyentes, que también decían de la segunda aparición de Cristo. También tenemos otra en el 28 de abril de 1843. Este movimiento millerita de William Miller fue un pastor bautista estadounidense al que muchos consideraban el padre del adventismo. ¿Qué fue lo que predijo? Predijo que entre el 21 de marzo de 1843 y el 21 de marzo de 1944 también vendría Cristo. Más todavía información para que usted vea que esto de que Cristo viene tal día no es algo nuevo que a mí se me ha revelado por los números de la matemática, la suma de las lunas y la suma de los meses. No, esto ya viene de miles de años atrás. El diablo de tanto en tanto levanta a algún mentiroso para que diga alguna de estas falacias y así reunir a un grupo de personas y torcer las escrituras. Dice que el 20 de abril de 1910 también Camille Flammarion pronosticó que los gases tóxicos de la cola del cometa Halley se introducirían en la atmósfera terrestre y acabarían con toda la vida humana. ¿Usted sabe cuánta gente se habrá suicidado en ese tiempo? Yo recuerdo esos comentarios desde mi niñez que decían que la gente se suicidaba cuando oía que venía el fin del mundo. Se llenaba de pánico, de miedo, y eso es lo que está pasando también ahora. Hay una histeria colectiva del 17-18 de septiembre. Tengan cuidado, mis amados hermanos. También dice que John Grievin, Stephen Plageman dice que esto pasó el 10 de marzo de 1982. Estos dos astrofísicos publicaron en 1974 un libro llamado El efecto Júpiter, en el que se aseguraban que el alineamiento de los planetas previsto para el 10 de marzo de 1982 sería catastrófico y que habría un gran terremoto en la falla de San Andrés. ¿Vieron, hermanos? Cuando pasó también otra situación similar, el 23 de abril de 1990, Elizabeth Clare dice que profetizó una guerra termonuclear devastadora para abril de 1990. Ella y sus seguidores se retiraron a un búnker en los bosques de Montana. Esto fue en Estados Unidos. Todos al búnker. Fueron ahí, mis amados hermanos. Oh Dios, tenga Dios misericordia de su pueblo que se desvía de la palabra de Dios, creyendo a falsos profetas y falsos maestros, trayendo falsos pronósticos. Varias veces entre 1994 y 2011 también Harold Camping, escritor y locutor de radio cristiana, profetizó hasta 5 fechas distintas para el día del juicio final, 6 de septiembre de 1994, vaya viendo porque son todas septiembre, octubre, 29 de septiembre de 1994, el 2 de octubre de 1994, el 31 de marzo de 1995 y 21
21 de mayo de 2011. Todos estos años pasaron y Cristo no vino, mis amados hermanos. Tampoco vino el juicio final como Él decía. Todas estas personas están en la historia como sectas que han pronosticado la venida de Cristo y el final de la tierra, el final del siglo, los juicios finales. Han profetizado y predicho todo esto, creando no solamente una histeria colectiva, mis amados hermanos, sino también que la gente pierda su fe en el verdadero evangelio de Cristo. Dice, el 26 de marzo de 1997, Marshall Applewhite, líder de la secta Heaven Gate, afirmaba que el cometa Hale-Bopp acabaría con la vida en la Tierra y que la única manera de escapar a este Armagedón era suicidarse, acto con el cual subirían a una nave espacial gigante que viajaba escondida detrás del cometa. 38 miembros de su culto, además de él, se suicidaron, y eso no fue hace mucho, un poquito antes del 2000, fue el 26 de marzo de 1997. En 1999, Notre Dame, el año 1999, los 3-9, dijo así: 7 meses del cielo vendrá un gran rey de terror para resucitar al gran rey después de Marte reinar para fortuna. Ese rey al final del rey del terror que él decía que venía en el 1999 no vino. O sea, todos esas profecías de terror, de miedo, implantando en la sociedad, mis amados, falsas profecías, todas estas están registradas como falsa profecía y falsas sectas, falsos líderes, falsos maestros, falsos profetas. También podemos encontrar el 11 de agosto de 1999, que dice que París estaría en llama. Paco Rabanne, diseñador de modas y aficionado al esoterismo y estudioso del Notre Dame, anunció que con el eclipse del 11 de agosto de 1999, la estación Mir iba a caer sobre París y que sería el juicio final. Y así puedo seguirle leyendo, mis amados hermanos, el efecto 2000, el 10 de septiembre del 2008, Apocalipsis Maya en el 2012, el agosto del 2013, la tormenta de Rasputín, y también el 23 de septiembre del 2017, David Made, también que Nibiru iba a chocar con la Tierra el 23 de septiembre del 2017, y esto no fue hace mucho. Que Dios tenga misericordia, mis amados hermanos, de aquellos que están envueltos otra vez. Son los mismos síntomas, las mismas señales, están dando las mismas señales, porque todo lo que decimos escrito está en la Biblia de esta manera. Somos los enemigos, dicen, ahí están los enemigos, que Dios los va a postrar en cama. Estos son los enemigos, los que no apoyan el día. Si Dios los entregó es porque ya lo conociste antes, ya conoce lo perverso del corazón. Yo te tiro en cama y te hago pasar por gran tribulación, ahí vas a tener la corrección. Yo te tiro en cama y te hago pasar por gran tribulación, ahí vas a tener la corrección. Yo te tiro en cama y te hago pasar por gran tribulación, ahí vas a tener la corrección. Yo te tiro en cama y te hago pasar por gran tribulación, ahí vas a tener la corrección. Y no solamente eso, quieren que quedemos callados viendo como que se van todos los hermanitos que son incautos al despeñadero. Dice, no digan nada, quédense callados hasta el día 18, claro, mientras el diablo sigue trabajando, destruyendo la fe, destruyendo la palabra de Dios, derribando los fundamentos cristianos. De un gran hombre que dijo ser llevado al cielo, esto es extrabíblico, pero que el Señor le había dicho que van a saber el día del arrebatamiento. Esto es extrabíblico, pero que el Señor le había dicho que van a saber el día del arrebatamiento. Esto es extrabíblico, pero que el Señor le había dicho que van a saber el día del arrebatamiento. Esto es extrabíblico, van a saber el día del arrebatamiento. Esto es extrabíblico. No, mis amados hermanos, no es así, mis amados hermanos. Declarándose como el último profeta. ¿Y qué dice este hombre? Este hombre que está hablando por las redes, dice que él es el profeta que le ha sido revelado. El hombre que le ha sido dada la revelación máxima. A ningún otro siervo sobre la tierra se lo dio a él. Porque sin
que suene ánimo de soberbia y altivez como muchos lo quieren hacer ver, hermanos, es todo lo contrario, pues si no yo no estaría aquí. El Señor puso en la historia a muchas personas, pero en cada tiempo se tenía que hacer caso a la persona. Moisés, Aarón, bueno, podemos seguir nombrando muchísimo, ¿verdad? Y en el fin del siglo, por eso pienso que no quiero que suene como soberbio, ni mucho menos, porque estoy para servirle. Me puso a mí en primer lugar, me puso a mí en primer lugar, me puso a mí en primer lugar, en primer lugar, en primer lugar. Ahora, usted que ha escuchado y creído, estoy hablando de la revelación bíblica, demostrable, ¿verdad? A él no me lo reveló carne ni sangre, a mí me lo ha revelado, yo tengo la revelación, la única revelación, tenemos millones de reproducciones en las redes, sigan desparramando, sigan sembrando que el 18 nos vamos, que el 18 nos vamos, que el 18 nos vamos. Hermano, cuidado hermano, porque esto ya no es de ahora, esto siempre ha pasado. Ahí está la historia que no nos deja mentir, estamos hablando lo que escrito está, mis amados hermanos. Están las pruebas que ya han venido otros diciendo, el día y la hora nosotros lo sabemos y el año también. Y nada de eso ha pasado porque Dios no confirma ninguna mentira. Dios afirma, confirma y defiende su verdadera palabra. Lo único que encontraron esas personas fue la muerte, la destrucción de su vida, la destrucción de su fe. Los pocos que quedaron, mis amados hermanos, reconstruir su fe no es fácil. Volver después a creer, se está haciendo un daño muy grande a la fe cristiana, se está haciendo un daño grande al pueblo de Dios, se está haciendo un daño muy grande, diciéndole que el 18 viene y el 18 no va a pasar absolutamente nada. ¿Por qué? Porque esta persona ha cambiado la palabra de Dios, ha modificado a gusto y antojo la palabra de Dios y muchos siguen sus disoluciones. Así que, mi amado hermano, volvámonos a la palabra de Dios. Así que, mis amados hermanos, los invito a todos a buscar al Señor de todo corazón, arrepentirnos de haber creído de falsos maestros, mis amados hermanos. La Escritura es bien clara cuando nos habla de las falsas doctrinas, dice, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos, dice la palabra de Dios. Estos blasfeman de cuantas cosas no conocen y en las que por naturaleza conocen se corrompen. Así que, mis amados hermanos, volvámonos a la Escritura antes que sea demasiado tarde. El Señor nos dice: pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían: en el último tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales que no tienen espíritu, pero vosotros, amados, edificados sobre vuestra santísima fe, orando en el espíritu, conservaos en el amor de Dios, esperando en la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. A algunos que dudan, convencerlos, no con cuentos ni con fábulas, sino con la palabra de Dios. A otros salvad, arrebatándolos del fuego, y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada de su carne, y aquel que es poderoso para guardarlos sin caída y presentarlos sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Al único y sabio Dios, nuestro Salvador, el Señor Jesús, sea la gloria y majestad, el imperio y la potencia desde ahora y por todos los siglos. Amén y amén. Dios les bendiga y la paz de Cristo sea con cada uno de ustedes y conmigo también. Sea su gracia y su favor que dura toda la vida. Alabado sea su nombre. Amén.